Seguramente en el transcurso de tu vida has tomado varias decisiones, como la de cómo gastar tu tiempo, o qué sabré yo cómo gasta la gente su tiempo. Bueno, pero por desgracia, las acciones que se toman pueden o bien dejarte satisfecho o preguntarte por qué no salió como querías, o por qué salió terriblemente mal. Ya sabes, la incertidumbre ante la duda de si lo hecho fue lo correcto. Mi respuesta es que no importa, ya que la decisión ya ha sido tomada. Solo queda buscar la forma de reparar lo que se hizo mal. Y no preguntarse tanto el por qué se hizo, aunque como siempre dependerá de las circunstancias. Perdonarle la vida a Hitler. Si tuvieras en tus manos la opción, no de detener la Segunda Guerra Mundial, pero sí matar a uno de los personajes principales de ese conflicto, ¿qué harías? ¿Le perdonarías la vida o la terminarías? Esto le pasó a Henry Tandy en el año 1914, según cuenta, poco después de que terminara la Primera Guerra Mundial. Mientras caminaba por el campo de batalla en el norte de Francia, se encontraría con un soldado alemán herido, que no trató ni de defenderse. Ese soldado era nada más y nada menos que Hitler, o Adolfo para los compas. El soldado británico, quien tuvo varios honores por el Imperio Británico, como iba a poder saber a quién tenía frente suyo y la importancia que tendría. Le perdonó la vida y vio cómo se alejaba, mientras pensaba para sí que había cometido un acto noble. Es indiscutiblemente cierto, ya que si no podía leer el futuro, no podemos culparlo de su decisión, y por ende las consecuencias. Mientras que a Hitler quizás se le cruzaba la idea que de algún modo su destino era hacer algo, y ya sabemos qué es lo que hizo. Años más tarde, cuando las reuniones entre el mandatario alemán del bigote gracioso y los aliados no llegó a nada en 1938, poco después se declararía el inicio de la guerra. El británico que salvó a Hitler se enteraría que ese mismo tipo era quien propuso la guerra. Al saber esto, volvió al ejército, para esta vez terminar con el trabajo que debió haber terminado en el pasado. Pero sería el mismo tipo del bigote raro quien haría ese trabajo. O eso se dice. Hay pruebas que dicen lo contrario, pero ya eso será para otro video. Pese a todo, aunque creas que Hitler, quien es conocido por lo que es conocido, lo cual no quiero mencionar para no hacer tan largo el video, tenía en estima al soldado que lo había salvado. Esto se puede demostrar ya que en una de las visitas que se le hizo a su residencia se podía ver decorado su oficina un cuadro de pelotón que lideraba el soldado llamado Chemenin Crossroads, o como se diga, lo cual retrata un momento de la batalla de Ypres en 1914, en la cual se destacaba a Henry Tandy cargando a un herido. Pero para terminar, no podemos culpar al pobre tipo que vivió con la culpa, ni siquiera podemos imaginar lo que ha de haber sentido al saber la cifra total que dejó la guerra. Y moriría en el año 1977, siendo el hombre que no mató a Hitler. Pero COVID-19. El país habría perdido aproximadamente 220.000 habitantes en el transcurso de los 2 años en que el COVID se mantuvo vigente. En Perú se habría dado 700 muertes por cada 100.000 habitantes, y comparado con Estados Unidos, el cual tuvo 1.170.000 decesos aproximadamente, su mortalidad era la de 340 muertos por cada 100.000 habitantes. Duplicábamos esa cifra, pese a la cantidad que tenemos. Estos datos recogidos hasta marzo de 2023, pese a las anticipadas acciones tomadas por el gobierno, incluso antes que muchos países, como el Reino Unido y varios países europeos, pero para ese entonces ya la ola de contagios iba en crecimiento. El 16 de marzo del 2020 se tomaría la decisión del cierre de fronteras, como el aislamiento social. Los contagiados en territorio nacional ya eran casi 90 personas. Pero ¿cómo se podía encerrar a una población la cual vivía en la informalidad? A día de hoy, Perú tiene un 76% de informalidad en el sector laboral. Para el 2020, esa cifra representaba un 72%, de los cuales en algunos casos sobrevivían del día a día, o aquellos que tenían sus productos listos para la venta, pero ya no un público a quien ofrecerlo. El gobierno supo lidiar con ese problema. Daría bonos, bastantes bonos. Hubo casos irregulares, muchos casos irregulares, pero al menos llegó dinero gratis. Las irregularidades se daban en la entrega de dinero. Se le daba tanto a la esposa como al esposo, al yerno, sobrino, mientras que otros tantos no tenían ni idea de que habían sido beneficiarios, o de plano no lo eran.
aunque lo necesitaran. Y no es que sea poco el impacto que tiene la informalidad en el país, ya que representó el 15% del PBI anual entre esos años. Era obvio que la necesidad haría salir a las calles a trabajar a muchos, pese a las advertencias y peligros a los evidentes contagios. Las consecuencias de no invertir, lo que incluso la misma OMS indicaba, que un 5% del PBI es lo mínimo que se debería invertir en salud pública, cosa que desde hace años la inversión no tocaba ni de chiste ese porcentaje. Para el 2019, un 4,2% del PBI había sido invertido. De paso se mencionaría los casos de hospitales o postas que no funcionan en su totalidad. Pero ¿qué más puedo decir? Así es el Perú. Muchos centros de salud contaban con una pésima infraestructura, o con el personal insuficiente, o en su totalidad no preparado para el puesto ahí porque tuvo el dinero suficiente para lograr su cartón. Pero que me desvío del tema, sigamos. Un sistema de salud mal parado ante una enfermedad que, bien es cierto, que era controlable, aunque se le trató como una enfermedad letal. Antes de la pandemia solo había 100 camas UCI disponibles para poder abastecer a todo el país. Pero para finales del 2021 había en el país 1.875 camas. Se había priorizado tratar a los pacientes con un estado grave. El sistema de salud no se enfocó debidamente a cómo tratar y lidiar con los que estaban infectados o en etapa temprana. Cómo devolverles la tranquilidad a las personas que estaban encerradas, sabiendo que el dinero se acababa, pero el hambre no. También el innegable aglomeramiento que se daban en distintos lugares. Obviamente reuniones, fiestas, compras en el mercado, donde de diapa te llevabas el coronavirus. Un caso conocido hubo en el país. 13 personas fallecieron por el pánico que les dio de intervención policial en una discoteca. La falta de lo más esencial en esta pandemia, el oxígeno, junto con el poco personal médico que había, hizo más difícil una lucha que en sí ya era difícil. Un ejemplo, en Loreto, el hospital regional solo tenía 11 médicos para abastecer a una población de 600 personas. A ese paso no esperes que la COVID matara al médico, sino el estrés. En junio de 2020 se realizó una compra de 5 millones de gas medicinal para satisfacer la demanda. Con el tiempo empezarían a aumentar los centros de oxígeno en el país. Incluso un riñón podía equivaler a un tanque de oxígeno, mientras salvara o mantuviera un poco más vivo al ser querido. Bien, muchos de los cuales fallecieron por la falta de este recurso. En ese momento se trataban a los enfermeros y a todo el cuerpo médico como héroes. Yo pensaba que era por su labor, pero ahora creo que era por arriesgarse a trabajar, incluso sin la protección que deberían haber recibido. Los problemas sociales también intervienen en el por qué nuestro país resultó como uno de los más mortales por población ante la COVID. De fondo, sabemos si queremos hablar de salud, también debe ser de corrupción, pero no quiero desvelarme en averiguarlo. Gracias. Plus. Este puesto lo dejo acá pues porque acaso es una buena idea decir que puedes absorber agua, pero por el culo. Y peor aún, en una entrevista, y frente a una mujer. Ya quisiera tener la seguridad de Camilo José Cela. Comencemos por donde se debe. Esta declaración del escritor español se daría en una entrevista que le hacía Mercedes Milá, después de desmentir algo que contaba como cierto en el transcurso de la entrevista. Aunque es verdad que él dijo que podía absorber 1,5 litros por el ano, o algo parecido, pero con la misma idea. ¿Es cierto esto, te dirás? ¿Se atrevió a hacerlo? La respuesta es no, y la segunda, se quiso intentar demostrar, pero no se pudo. E incluso pidieron un recipiente y todo para comprobarlo. Aún se puede decir que el gallego simplemente habría hecho pasar por propia una historia real. El hombre que realmente podía hacer dicho acto era Josep Pujol, un francés que descubrió su habilidad mientras intentaba bucear. Poco después de salir del agua, un malestar estomacal le habría hecho ir detrás de un arbusto, lugar donde se llevaría la sorpresa de su vida. Y el inicio de su nombre en la historia, como el pecho mané. Veía cómo el agua salía disparado de su culo. Cualquier persona se moriría de vergüenza al descubrir esto, pero él no. Es más, gracias a ello pudo dejar su trabajo de panadero para poder recorrer toda Europa, demostrando sus habilidades. Su dominio de controlar todo su sistema excretor era tal que incluso podía tocar notas de varios instrumentos de percusión, los cuales obviamente estaban conectados a su recto, lo cual dejaba no sé si asqueado o impresionado a los que lo observaban. Tal era su habilidad y potencia que podía apagar velas desde una gran distancia. Pero por desgracia, el tiempo haría lo suyo y él diría
gradualmente perdiendo su talento, por llamarlo de algún modo. Incluso después de muerto, y el ofrecimiento de 25.000 francos por explorar su cuerpo y así poder saber cómo es que hacía lo que hacía. Pero sería denegado por sus hijos. Así que, ¿cómo lo hacía? 2 videos en menos de un mes. Bien, a seguir así. Cuídense en todos los sentidos y chao.